Muchos piensan que para hacer rutas extremas necesita gastar miles de dólares en un auto super modificado, pero están equivocados. Hoy entrevisté a Manuel, quien maneja un Toyota Tacoma prácticamente original, y lo sorprendente es que rodeado de Jeep preparado con miles de dólares en modificaciones, su pick-up stock logró completar toda la ruta. En este video descubrirás cómo lo hizo, qué problemas se enfrentó y por qué no todo se trata de cuánto gastas. ¿Estás listo? Vamos al video. Amigos, estamos hoy en una entrevista súper extrema. Quiero que vean un vehículo que los va a sorprender y nos ha sorprendido a todos en realidad. Muchos de los que estamos en estos viajes que me siguen a mí, ustedes saben que yo tengo un Jeep, amo los Jeep y pues también amo los 4x4 y también amo los Toyota. ¿Qué layos dijo? Hoy estoy con un amigo aquí, quiero que lo vean, quiero que vean su vehículo y todo lo que ha logrado. Le voy a poner algunas imágenes. Todo lo que lo han hecho los Jeep, con 42, Dana 60, este Toyota Tacoma lo ha hecho. Así que bueno, si no te has suscrito a este canal, quieres aprender sobre 4x4, sobre modificaciones, hazlo ahora porque vas a aprender mucho. Así que bueno, vamos al video. Quiero presentarle hoy un amigo de la familia boricua allá en Manuel. Está hoy aquí desde... Tú vives aquí en Estados Unidos, eres boricua, ¿no? Sí, boricua, Peñuela, Puerto Rico, pero en Oklahoma. Oklahoma. Hace 8 años. 8 años en Oklahoma. Y una preguntita rapidito aquí, antes que yo sé que la entrevista es su vehículo, pero siempre me gusta mostrarle a las personas que están detrás de las cámaras, porque son las que son las protagonistas. ¿Por qué Oklahoma? ¿Hay mucho frío allá, no? ¿Por qué escogiste Oklahoma? No, uno de los cuñados, hermano de mi esposa, trabajó allá, dijo que estaba bueno el clima, todo, trabajo, y mandó a buscar a la mamá, los hermanos, después a mí, nos fuimos a trabajar. Después busqué a mi esposa de Puerto Rico, allá, bueno, 8 años. Yo siempre digo eso, que uno el inmigrante, uno siempre llega donde te reciben, ¿no? Sí, donde te ayudan, exactamente. Entonces, bueno, yo sé que yo soy de Florida, en Florida hay mucho calor, ahí hay frío, ¿no? Mucho frío. Frío cuando es frío y calor cuando calor de verdad. Sí, ay papá. Bueno. Y en la temporada entre cuando frío para calor y calor para frío, tornado. Oh, sí. Mucho tornado. Oklahoma. Este estado está en el centro sur de Estados Unidos, entre Texas y Kansas, en pleno corazón de las llanuras. Su clima es extremo, veranos con más de 100 grados, inviernos que bajan desde cero y forman parte del famoso Tornado Alley, donde se generan tormentas y tornados muy frecuentes que causan demasiadas desgracias. Y con una gran comunidad de latinos que aportan al crecimiento del estado. Bueno, vamos a presentarle a la pequeña. Yo creo que te quiero felicitar porque ya que te has atrevido a este Overland y miren la cara. No estás nervioso por las cámaras, aparte de eso, pero también creo que... ¿Y tú, cómo te llamas tú? Jairon. Jairon. ¿Cómo está pasando Jairon? Bien, súper bien. Sí. Mira, Jairon, ¿te ha sorprendido un poco lo que hemos hecho hoy, lo que hemos hecho estos días? Sí, está bueno. Bueno, quiero presentarle una Toyota Tacoma, señores, de las que nos ha sorprendido a todos en este viaje. ¿Qué año es esta camioneta? Es 2021. 2021. TRD Sport 4x4. TRD Sport 4x4. ¿Qué llanta tienes? ¿Qué llanta? Ese es 315 70 17. Ese es 34.5. 34.5. Con 3 pulgadas de suspensión. Suspensión. Miren, All-Terrain tienen esta. Tienen su winch. No se lo voy a negar, sí ha pasado unas dificultades, pero entre todo el trabajo que hemos hecho juntos, ¿verdad que sí? La caja intacta. ¿Cuál tú crees que, si una persona quiere venir a este tipo de evento con nosotros, una recomendación que tú vienes con un carro, digamos, un poquito stock comparado con todos los Jeep? Sí. ¿Qué recomendación tú le das a esa gente que está viendo estas cámaras? Bueno, anímate, disfruta, compra un 4x4, disfrútatelo, le hace un poquito de modificación y dale para adelante. Mientras vayas buscando experiencia, vas modificando, buscando qué tienes que hacerle, qué no. Ya ahora mismo, nuevo Rock Slide, porque ya la piedra, eso tienen que ir a juro. estanca, ya murieron. Bueno, se ve, mire, exactamente, es una de las cosas que los que están viendo este video, voy a hablar más general, porque en este caso una Tacoma, siempre como que recaemos en los mismos consejos, porque son para todo básico, ¿verdad? Un Rock Slide, tú dices eso, ¿sí? Sí. 100%. Esto es Step. Son de fábrica, esto es de fábrica, sí. Son buenos, pero se han doblado un poco, ¿verdad? Sí. El de allá, el pasajero, ya murió, está completo hasta arriba. Eso lo vamos a mostrar aquí en la cámara para que los vean, pero ha llevado golpe mira aquí, mira esto. Pero bueno, recuerden que estos son, como siempre se lo he dicho, estos vehículos son para disfrutarlos. Seguro. Por ahí viene un señor que quiere aparecer en las cámaras, mira, saluden. Saludos.
No te conozco. Donald de Robo Toys. Si no lo siguen, vayan y síganlo. Donald tiene un taller también en Atlanta. Tú le dirás a la Sí. gente que para una suspensión más alta, ¿no? Okay. Sí, un poquito más altita. Sí, Esta es 3 pulgadas, como unas 4 pulgadas y un poquito más grande la llanta, Okay. no te para. Mira, creo que la muestra este carro por dentro, porque mucha gente está acostumbrada a ver mi canal, ve Jeep. Miren este carro como, este es automática, ¿verdad? Sí. Automático, sí. Automática. La tenés limpiecita. Casi. Tú ves la mía y te vas a asustar. Mira, muéstrale rapidito que la gente cómo está la mía por dentro. Mira, bueno, Lo sucio. está un poquito así, está sucia. Lo que pasa es que bueno, esto es parte también de este deporte que hacemos, ¿sabes? Sí, seguro. Estamos... Hay que disfrutar, señores. Emanuel mira su carro y dice, uy, ¿qué he hecho? ¿Dónde me metí yo? Mira, Pero disfrutado. exactamente. He disfrutado bastante. De verdad te quiero felicitar, ya lo dije ya. Tienen 34 al terrain. Si te hemos salvado en unas partes, ¿verdad que sí? Sí. Te hemos ayudado mucho para que puedas pasar bien. Ese es parte de estos eventos. Cerquitita de la pintura. Que la gente disfrute y se lleve una buena experiencia Pero también. está bueno. Exactamente. Lo importante siempre es esto es una comunidad, ¿verdad que sí? Nos Sí. ayudamos entre todos, pues. No es que yo Te soy el más esperan. bravo, yo soy el más duro. Aquí como pueden ver, mira, hay carros súper agresivos, con coilover, suspensión a 60. Y aquí nadie, ¿tú te has sentido en un momento como menospreciado? No, todos iguales. Miren todos esos vehículos igual, que Donald también ha armado. Jugando con los juguetes. Sí. Seguro. Mira, ok. ¿Qué cargas tú aquí? ¿Cargas un rack sencillamente en tu carro? Baratito. Sí. Lo compré Un para eso, cover para aquí. poner todas mis cosas allá atrás. Otra cosa más que tú dirías a la gente que tienen que hacer en su Tacoma si quisieran ver un evento como esto o disfrutarlo más, este tipo de actividades como tal. Para justa extrema, un buen winche. Un buen winch. El amigo. Ese fue el que me salvó la primera justa. Así. Sí. Y así, para allá. Sí, yo se lo dije Vamos. también a un amigo porque está por ahí mirando este video, él sabe que está en este video, se lo dije, mira, compra un winch bueno porque anda con la familia, ¿verdad que sí? Sí. Y cuando estás en Ayuda esa, brutal. cuando estás así, tú dependes del winch, ¿verdad que sí? Sí, no Si el sube, winch no falsa, si ese winch se revienta, se suelta, lo que sea, se llamaba. Entonces, bueno, winch, súper importante. Un winche, sí. Buen bumper que lo aguante. ¿Por qué tú compraste Toyota? Si a los boricuas les Toyota. gustan mucho los Jeep. Me gustan los Jeep, pero en casa desde chiquito, todo. Mi padre, mi mamá y toyotero. Sí. Él tenía un Celica del 76, un Corolla del 81, un Tercel 97 y un Corolla 97. Oh. Y cuando vine para acá, Toyota. Y Sí. también tengo una Fojones del 2021, no, 2022, 2021. ¿Qué tienes? ¿Otra más? Una Fojones, pero es sencilla. Forerunner. Es 3 filas de asiento, ese es para pasear. Mm. O sea, hace 2 años subí de Oklahoma a Canadá, de Canadá bajé a Georgia, de Georgia para Oklahoma. Oh, wow. Bueno, aquí está. 7 personas. Somos hoy 20 vehículos, una sola Toyota, Sí. Tacoma. También, de verdad que esto demuestra a mucha gente que tipo de actividades, a veces la gente dice, no puedes ir. Yo quise, eso sí, la próxima vez vamos por una regla que si va a ser más de 37 porque Sí. se sufre. Es decir, Sí, Hay da que- un par de cantacitos por debajo. sí, hay que ser un poquito más de 37, señores, porque miren miren estas piedras, miren Grande. aquí. Mira la jaya que... Son pura saluditos que le dieron a los diferenciales. Recuerden que mientras la llanta sea un poquito más grande, más clearance. exacto, más clearance del diferencial. Ujú. Y Ayuda. evita que el dry shaft o también el mismo chasis, diferencial todo. tenga menos fricción. ¿Qué modificación tú crees que hubieses hecho si supieras que íbamos a hacer este tipo de actividad como esta? ¿Qué modificación necesitarías? Esto es cuando no es suspensión así como los Jeep, que es sólido, no puedo echar la llanta más para el frente. Ya como es de plato, Ajá. pues ya de ahí más grande tiene que subirla como a 6 pulgadas. 6 pulgadas. Un poquito más grande la llanta para que me ayude el clearance. Pero de ahí más corte, otro fender, Sí, ese es el problema. Exacto, bastante. Ese es el problema, no es el problema porque sino la dificultad que tienen los Toyota, siempre lo he dicho, Sí. son carros también pensados en llantas pequeñas, aunque yo sé que los gears de estos son un poquito más, más, Son como, creo que son 390 sí, los 390. que trae. Ok. Mira, para que él pueda poner una llanta más grande, aquí mira para acá, mira esto. Él tiene que hacer un corte, es decir, cortar Corte bastante. y atrás. da un poquito de lástima eso, porque si vas a hacer eso es porque vas a dedicar el carro solamente a esto, ¿verdad? Sí, Porque ya cambiará mucho el carro también. Será una modificación de esta, que tú Esta- le pondrías. como unas 6 pulgadas, para que se vea más agresiva, más grande. Ok, y una cosa.
Una cosa que tú te arrepientes que le pusiste a este carro, que tú dices, verga, no sé para qué se lo puse, no me sirvió para ese tipo de actividades. Creo que la suspensión. La suspensión, ¿no te Es gustó? coilover, pero como es 3 pulgadas es muy bajita. Quedó casi de fábrica. No. Ya de ahí no puedo subir ¿Y más qué la marca llanta. es esa? Que también estoy viendo. Esos son A-Batch. A-Bags. Bueno, no sé mucho Toyota. Pero Sí. también hiciste Fox, Y ese tipo de cosas así para Toyota, ¿o no? Sí, también los hay. Pero eso es un poquito más. Oh, Más ok. arriba, entonces los brazos de arriba, los upper control arm, Ajá. son KSP también. Y ya. Mira, te hacía una pregunta que es un poquito tricky, ¿verdad? Me llama Tacoma. Yo creo que mucha gente que nos ve en el canal siempre existe un pique, es decir, entre el Jeep y Toyota, es decir. Es como que... ¿Cuál es mejor? Pues, exacto. Yo ¿Cuál llega más a ti lejos? te he visto muy relajado con ese tema, que sí, ¿no? Sí, no, normal. No. Yo vengo a disfrutar mi troca, y mi guagua. Y ya. Así que bueno, chévere. Mire, ok. Y si yo te diría, te cambio la Tacoma por otro 4x4, ¿por cuál tú lo cambiarías? Contra. La pusiste difícil. Es malo. Oye, me gustan los G. Obligado me gustan los G. Pero una Raptor, Correcto. Picó, me gusta la Picó. O Gladys. Muy bueno. Gladys, colorcito, sí. Si te pongo la La Gladys. Gladiero y la Raptor, ¿cuál escogerías? Ah, me voy por la Gladys. La Gladiero. Sí. Sí. Es que la Gladiero son muy versátiles, ¿verdad? Sí. La- Ya la- el Picó le hace el camper. Exacto. Y ahí caben muchas cosas. Bastante. Más modificadas. Donde quiera vamos. ¿Y cuál sería tu próxima modificación que le das a este, si quieres volver, si quisieras volver? Otra modificación sería Si tú vienes, no, mira, necesito hacer eso porque voy Más a necesitar tracción. Más tracción. otra llanta, otra goma. Sí. Sí, Sí. esa de all terrain. No es para La esto, piedra resbala mucho, se desliza. No, algo MT. Ok. No, señor, le hacer la última pregunta aquí porque ya vamos a avanzar también. Vamos a seguir con la ruta. Le hacer la última pregunta a Manuel y espero que no se me va a poner bravo por esto. Pero bueno, hay que hacerse, la verdad que sí. Vamos para allá. ¿Estás listo? No sé qué me va a preguntar. Bueno, le hacer la pregunta que todos llegamos a esa pregunta. ¿Tú has tenido G anteriormente? Sí, Ok, bueno. 2 Samurai de 86 y 2 Cherokee. Ah, 2 chévere. puertas, 8.6 y 8.8 4 puertas. Ajá, mira, ya, ahí viene la pregunta, espérense, ya que no quiero que... Ajá, si yo te preguntara a ti, ¿cuál tú crees que entre Jeep y Toyota, cuál es mejor de los dos? Tengo Toyota, llega lejos, tiene mucho millaje, pero el Jeep puede trepar por donde sea. Está difícil. Montar el motor de Toyota a un Jeep. Ya está, ¿Tú crees eso? ya está, Jeep-Yota. Un Jeep-Yota. Jeep-Yota. ya está. Yo creo que todos llegamos a esa. Jeep, yo siempre he dicho, Jeep es muy versátil, es decir, tú lo puedes modificar, es como un Lego, ¿verdad? Le puedes hacer Sí, muchas cosas. de todo, y tienen todos los puede, muñequitos. exacto, y tiene muchas cosas que llanta, todo tamaño, suspensión. Todo. Pero de verdad que la Jeep, si me estás viendo este video, primero que todo, patrocínanos porque te ayudó mucho con la Jeep. Y segundo, tienes que arreglar el motor. Es un motor, ¿verdad? 7.6 pentastar, eso es una Sí, carga así. hay Muchas muchos veces por ahí quedados. Sí, sí, Pero sí. mantenimiento, Exacto, mantenimiento. Por mantenimiento. Todos los carros siempre es mantenimiento, ¿verdad? todo. Entonces, bueno, en línea general, él dijo que es mejor Jeep que Toyota, pero ok, que queda aquí. Vamos a darle la razón. Bueno, mi gente, quiero hacer esta entrevista rapidito aquí, le hace unas tomas de su Tacoma. Hago unas palabras para la gente que está en sus casas, que quisieran venir a estos eventos de One Life con Donald. Unas palabritas que tú quieras decirle, no vengan porque no. No, sí, viene. Es bueno, se pasa bien. Escríbele antes que se llene la lista. Si no, casi me quedaba yo afuera. Sí, hace como Pero 3 dale. meses, tú lo hiciste hace como 3 meses Sí, rapidito. rapidito. Si Y- no, te quedas afuera. Ven a disfrutar, pásala bien con la familia, con los hijos. Te da 2 hijos. Y no olvidarle, ¿verdad? Yo le dije a él, Inolvidable. los niños jugando en el lago, eso nunca Todo, se va a todo. olvidar. Los camping, Los camping, acampamos Sí. sabroso, la comidita. los spots. Sí, lindo, de verdad. De verdad que sí. Brutal. No es lo mismo en el video, porque me paso viendo el video de ustedes, Sí. pero cuando llegas aquí, te cambia todo. Sí, es que todo lo que en otro video le digo una cosa, es muy difícil grabar todo, es decir, Sí. súper difícil, porque somos varios carros. No, para o sea, empezar atrás a- es un video Y larguísimo. segundo, pero por las cámaras no le hacen justicia. a lo que uno justicia, vive las cuestas, las bajadas, aquí. Las piedras. brutales. La cosa De verdad brutal. que sí. Bueno, amigo, Pero- no olvides suscribirte, si Ven. está viendo este video, mandarle este video a un amigo que tenga un Toyota, ¿verdad? Si tienes un amigo que tenga Toyota, o que tenga un Jeep y se cansó el Jeep y se quiere como un Se Toyota, cansó. mándalo también para que él más o menos
vean una experiencia real. Aquí, como siempre lo digo, en One Life son historias reales, gente real, que a mí no me gusta opiniones por lo demás, a mí me gusta que la gente opine porque ustedes son los que también me entienden. Yo te puedo decir, mi G es mejor, el Toyota es mejor, pero tú has tenido los dos y tú sabes cuál es. Sí. Aunque sabemos cuál es mejor. El G era más flex, Toyota llega más lejos. Pero están ahí. Ya va, antes que termine este video, yo creo que nos despidamos a los boricuas. ¿Cómo iremos los boricuas? Nos vemos en la próxima. Mis Te vemos en la próxima. Obligado. Obligado. ¡Pues seguir andando!